Hay mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino. Ale, los envases de plástico de refrescos antes eran de vidrio. Sí, no. Claro. Me alegra que me lo aclare porque puede suponer que yo soy de la época del envase de plástico. Y dice, Verónica la conocí cuando era chiquita, iba a su casa, conocí a su papá, gran emoción, muchos besos, lo dice Sonia. Mirá vos, y ya está con nosotros nuestra invitada Verónica Mato. Hola, buen día, bienvenida Verónica, ¿cómo andás? Hola, buen día. Sí, creo que ya sé quién ¿ubicás es quién puede ser? Sí, que tenía 3 hijas. Sonia, sí. Mira, ella firma Sonia de Porvenir. No sé si se refiere al barrio Porvenir. Yo recuerdo, sí, de niña, una señora Sonia que tenía 3 hijas o 2 hijas, sí, que yo jugaba con ellas. Porque vos sos ¿decís de qué año sos y esas cosas o preferís? Sí, obvio, soy de 1976. Y entonces estamos hablando de qué barrio era cuando... En realidad, yo viví en tantos lugares, porque bueno, yo soy hija de desaparecido y mi padre vivió durante un tiempo también en la clandestinidad. ¿Tu viejo fue desaparecido en qué época? En 1982. Nosotros en ese momento vivíamos en el barrio de Conciliación, pero yo viví en Villa Española, en Cordón, y probablemente en cuando muchos lugares. Tu viejo fue desaparecido, probablemente no estaba con ustedes, seguramente ya estaba en clandestinidad. No, en ese momento no. Estuvo un tiempo clandestino siendo muy joven al comienzo de la dictadura. Pero claro. cuando desaparece él trabajaba en Funza y vivíamos en una casa que estaba construyendo en el barrio Conciliación. Vivías en Villa Española, dice Sonia. En ese momento. Ese cuento era de ahí, qué brutal. 099-894-987. Mirá que esta oyente ya se había comunicado antes con nosotros, que podría ser que preste especial atención, porque como te ubica, pudiese darse la situación que prestara más atención al programa y a la nota, pero veníamos charlando de otra cosa y justo caíste vos, qué brutal, ¿no? Sí. Hola Ale, soy Majo. ¿Algo en desuso? El Walkman. Sí, claro. Es algo que ya no se usa. Hasta la palabra. Sí, claro, sí. Bueno, claro, sí. A veces los que somos de esa generación tenemos ese problema. ¿Cuál problema? Que decimos a veces como los Walkman y estamos hablando. Y tenés que explicar claro. No, y estás hablando de que tenés el celular y estás escuchando. A mí me pasa. Tal cual, claro, porque vos sos así de esa generación. Precisamente de esa, ¿no? Sí, de los Walkman. En esa época no solo había que tener provisiones de velas, el farol a querosén, el de mantilla, había en las casas con mejor poder adquisitivo. Así, claro, había una diferencia fundamental del farol a querosén y el farol a mantilla. ¡Wow! Ya era otro escalón. Lo dice Alicia, 099-89, porque salió el tema de qué cosas, con qué cosas convivimos que están o en desuso o casi en vías de desuso, ¿no? Pero que aún están en nuestro universo visual, que están detrás de una puerta, detrás de una... Porque todo empezó por el teléfono fijo, ¿no? Y así, lo primero que se me ocurrió a mí fueron las velas, por decir algo, que creo que en casa alguna vela debe haber, pero... Claro. Yo soy la generación, quizás vos también, que la vela sabía siempre dónde estaba. Sí, por los qué cortes. Lugar, sí, por los cortes. Se cortaba la luz. Entonces, la puertita, detrás de la puertita, y ahí estaba el frasquito con las velas, ¿no? Una más larguita, otra más corta, etcétera. 099-894-987. Abrazo a Verónica y toda la fuerza en su lucha por derechos, lo dice Silvia del colectivo Memoria de Toledo. Excelente programa. Bueno, Verónica, a ver si me podés contar. Abrazo para Silvia también. Hagamos de cuenta que soy de Hungría. ¿Qué fue? Porque yo me enteré por las redes acerca de utilizando la media hora previa, vos pediste el uso de la palabra, hiciste... ¿Qué fue lo que pasó? Bien, primero que nada, todos los legisladores tenemos dentro de lo que se llama la media hora previa a la sesión, tenemos 3 minutos para hablar sobre un determinado tema. Nosotros tenemos que anotarnos y lleva más o menos 2 meses. La última vez que yo hice uso de la palabra en la media hora previa fue en marzo, para dar un ejemplo. O sea, es algo que lleva un tiempo. No te anotas hoy para hablar mañana. No es que te anotas hoy para hablar mañana ni ese mismo día y no sabes exactamente cuándo te toca.
porque depende... ¿Pero te avisan el día anterior, por ejemplo? Ya de paso, o sea, sí, contanos. sí, en realidad más o menos la va llevando para... Prepárate que el martes hablas vos. No, sí, generalmente, por lo menos en mi caso, soy yo la como que estoy atenta a cuándo voy a hablar, para preparar obviamente los materiales con Pero también tiempo. me imagino, diputada, que no todos los diputados solicitan hablar en la media hora previa, ¿no? Ah, no todos, pero muchos, porque pues ya te digo, la última vez que yo hablé fue en marzo, porque hay una lista, importante, y hasta que vos no pasás esa lista, no hablás, no podés volver a anotarte. Entonces hay bastantes, por suerte, diputados que hacen uso de ese tiempo, de la media hora y ahí previa. es, como creo que todo el mundo lo sabe, pero está bien recordarlo, uno alude a un tema que entiende uno que es importante sin que esté sujeto a una agenda o por un acontecimiento específico que esté tratando el cuerpo, ¿no? Sí, exacto, como tú decís, y asimismo también hay determinados reglamentos con respecto a lo que uno dice en esa media hora previa, en la cual no puede hacer alusiones políticas, digamos, personales. Porque yo recuerdo cuando el diputado Feris dijo, eso no puedes hacerlo. Usted no puede, por favor. Ni hablar del presidente, ni del gobierno, ni de la oposición, ni de nada. No puedes hacer referencia específica a esa persona. Por eso yo preparo mis materiales con tiempo también, porque uno... Claro. Para cuidarme de esas cosas, ¿no? Porque no quiero que se me corte y no cumplir con ese reglamento. Y si yo te preguntara, sigo siendo el húngaro que no sabe nada. Sí. La media hora previa que le toca hablar, diputada, sobre qué temas, a qué tema se va a referir, cuál era el núcleo de tu exposición. El núcleo de mi exposición es la violencia sobre las mujeres, hacia las mujeres. Ese es el núcleo de... ¿Y aplicó ayer como pudo haber aplicado o ocurrido la semana anterior o la semana que viene? Viene, obviamente... Lo digo porque justo ocurrieron hechos, entonces como me decís que es con tanto tiempo, sí, eso quiero entenderlo un poco cómo es. Sí, en realidad, para contarle al húngaro, yo hace tiempo que, o sea, yo soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sí. Y entre mis líneas de trabajo está los derechos, ¿no? El derecho de las mujeres, niñas y adolescentes. Hace un tiempo ya yo vengo evidenciando que cuando las mujeres hacen uso de la palabra en el Pleno, no son escuchadas. Muchas veces tienen que hacer uso a lo que se dice al amparo de la palabra. ¿Cómo no son escuchadas? Contame. No son escuchadas porque hay ruidos en la sala. Cuando habla un varón, pero lo digo así, te lo digo porque sucede, sí. Cuando habla un varón hay silencio. Y cuando habla una mujer, muchas veces hay ruidos hablan, es como que si tu palabra no importara. O sea, vale más. Habla la diputada y los diputados se ponen a charlar ¿cómo es qué ruido de qué tipo? Sí. Che, vos sabés que deberíamos conversar, ¿no? Porque sí, eso. Un agua para mí, por favor. Sí, exacto. Sucede eso. Pero eso no sucede cuando hablan varones. O sea, también sucede con algunos varones, no voy a decir que no, pero específicamente, y eso yo, un ejemplo concreto, yo el día 10 de marzo fui presidenta de la Cámara, porque soy la tercera vicepresidenta, fui presidenta de la Cámara por la sesión extraordinaria que conmemoraba el 8 de marzo. Exacto. ¿No? Bien. En el cual hablaban mujeres, la gran mayoría hablaron mujeres. Ese día, y yo se lo dije en ese momento, luego a Martín Lema, digo, esto era un kinder. Porque todos los varones, o sea, hablaban, y tuve que hacer muchas veces pedir el amparo de la palabra a la persona que estaba hablando, porque no Quiero se que lo entienda todo el mundo. Amparo de la palabra significa, guarden las formas y los silencios, por favor, señores representantes, que hay alguien en uso de la palabra. Eso. Cállense, porque si alguien está hablando no se lo puede escuchar. Por eso lo del kinder, tenés que hacer callar. Como un jardín de infantes, más o menos. Entonces con las mujeres sucede, y sucede mucho. Y además las mujeres somos menos mujeres, obviamente. Y además también hay menos mujeres coordinadoras de bancadas, también hay menos mujeres que por eso hacen uso de la palabra, ¿no?
Entonces, en esos momentos en los cuales las mujeres, o sea, uno evidencia en eso que la palabra de las mujeres parece que no es importante. Uh-huh. Y yo la otra vez estaba hablando, hace poco... ¿Hay algún colega tuyo, me refiero a la condición de diputado, varón, de tu partido o de otro, que te dice, sí, Verónica, tenés razón, ocurre eso? Que te haya dicho, sí, ¿sabes qué? Tenés razón. ¿Sabes qué? No sé si lo he hablado con ellos. Uh-huh. No sé si lo he hablado y si ellos... Porque creo que no es que lo hacen por gusto. No, bueno, pero... Porque lo hacen de forma inconsciente. Apuntaba a eso, que alguien de pronto, ante esa observación, porque esa es la historia de la humanidad, sí. Uno puede tener prácticas que no son adecuadas, que no son correctas, o que fueron adecuadas y correctas en un tiempo y ya no lo son, y alguien le hace saber, ¿notaste que cada vez que esto vos haces, como que, ¿en serio lo hago? Ay, qué vergüenza que me da, gracias por decirme, ¿no? Sí. Nos pasa constante. A varones y a mujeres, quiero decir, en millones, estamos de acuerdo ahí, ¿no? Sí. Yo creo que justamente utilicé ese espacio de la media hora previa para poder hablar de eso. Hace unos días, además, yo estaba hablando con la representante del Alto Comisionado por los Derechos Humanos y le contaba sobre este tema y sobre el tema de la violencia hacia las mujeres también y de cómo hay que trabajar con los varones sobre el tema de la violencia. Porque se ha trabajado mucho con las mujeres, mucho, pero falta un trabajo con los varones más profundo, en el sentido de que, o sea, no solamente con los varones que ejercen violencia, sino con los varones, o sea, para generar relaciones más igualitarias y sin violencia. Porque a veces uno naturaliza ciertas prácticas y no se da cuenta de eso, ¿no? De que me pongo a hablar cuando está hablando, porque es que no me importa lo que dice aquella. ¿Quién es esa? No sé ni quién es. Y yo tengo que hacer bien mi trabajo y por lo tanto voy a hacerte preguntas, ¿está? Dale, perfecto. ¿Sabes lo que pasa, Verónica? Te estás equivocando. Porque yo recuerdo que cuando entró a la Cámara por primera vez José Mujica, hablaba Mujica y no volaba ni una mosca. ¿Y por qué? Porque los que se sentían cercanos y los que se sentían lejanos, por distintas razones y desde distintos lugares, tenían interés por saber lo que decía Mujica, porque lo que decía Mujica era interesante. ¿Sabes lo que pasa, Verónica? Que cuando vos hablás, cuando hablan ustedes, en general nos dicen cosas interesantes. No me obligues a escuchar algo que yo ya sé que no es interesante. Es una forma que tengo natural. Yo tengo una risa muy fuerte. Imagínate si eso pasa en el Parlamento, ¿no? Si eso pasa en el Parlamento, ¿cómo eso se transmite a la sociedad? Pero pará. ¿Cómo eso? Olvídate que sos diputado y que yo soy, que estamos en una... Pero eso sucede. Pero ¿vos acaso tenés alguna duda que partimos de ahí? Claro. Pero por eso me río y por eso te estoy diciendo, pero por eso te estoy contestando. Justamente eso evidencia que la palabra de las mujeres no interesa. O sea, no es importante, no se le da el mismo valor. Y eso demuestra un machismo que tiene esta sociedad. Y eso se transmite a las distintas capas, porque nosotros somos representantes nacionales, o sea, representamos a toda la ciudadanía. Y de alguna forma transmitimos determinados conceptos, valores, trabajamos con la gente. Entonces, si nosotros eso lo tomamos como una práctica, ¿cómo una mujer que está en su casa o alguien, o una maestra, o alguien, cualquier persona que está tratando de hablar frente a un varón y no la escuchan? Si eso pasa en el Parlamento, cuando tu trabajo en el Parlamento justamente tiene que ver con el uso de la palabra. ¿Y qué fue lo que pasó ayer entonces? Arrancaste justamente en el marco de este paradigma y ¿qué pasó? ¿Cómo? Y yo la verdad que fue increíble lo que pasó. Porque yo empecé a hablar sobre este tema
y en un momento el presidente me dice que yo que cuidara mis... Las formas, ¿no? Sí. Porque cuidara las formas, no las formas, que no utilizara expresiones hirientes. No las formas, sino que no utilizar expresiones hirientes. A lo cual yo le pregunté, pero no entiendo por qué me para, porque además nosotros tenemos un tiempo. Si te paran, el tiempo se te va. El tiempo se te va. Sí, creo que en un momento decís, además me está haciendo perder el tiempo. Sí, además me está haciendo perder el tiempo, pero en ese sentido, ¿no? No, claro, no. En ese sentido fue que se lo dije. Además no puedo hacer uso, o sea, me está haciendo perder el tiempo. Sigo hablando. Y nuevamente me vuelve a decir eso. En el momento que vos dijiste, ustedes varones, ¿no? Ustedes varones, y la verdad que no entiendo qué fue lo que pasó para que el presidente considerara que una pregunta de ese tipo... porque mirá que en el Parlamento se dicen cosas, No podrá ser en el marco de que estás generando una alusión, justamente, ustedes varones. No, porque estaba preguntando, ¿qué les parece a ustedes varones? No estaba haciendo una alusión, ustedes varones son violentos. No era que estaba haciendo una afirmación. No estaba diciendo, ustedes varones son violentos, no. Estaba diciendo, ¿qué les parece a ustedes varones? Y cuando eso ocurrió, es decir, cuando se ejerce la interrupción, en el entendido que aparentemente te estarías apartando de ciertas formas o de ciertas normas. Sí. ¿Me corta el micrófono? Sí, porque además ocurre eso, ¿verdad? El presidente tiene esa posibilidad, por lo tanto la única voz que se escucha es la de quien corta. Claro. ¿No? Lo que también desde la perspectiva estrictamente semiótica, simbológica, es muy, muy interesante de analizar, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del resto del cuerpo? Hubo ahí, porque uno no escucha, pero las personas siguen hablando igual, ¿no? Sí, hubo una situación porque primero que no exagere, presidente, usted se está aquí... Sí. O, sí, está bien, haga callar a esta que no sé qué... No, primero que yo no me callé. O sea, yo seguía hablando, porque mientras él decía eso, él me cortó el micrófono, pero yo seguía tratando de decir lo que tenía que decir... porque además no estaba de acuerdo y le estaba preguntando qué era lo hiriente de mis palabras y le mostraba los textos, qué era lo que él consideraba que era hiriente en mis palabras. Lo que pasa que no se escucha porque él cortó mi voz, él silenció y luego tampoco pude terminar mi discurso porque dice en el segundo corte que hace, dice, bueno, le vamos a cortar el tiempo y para que después retome, pero no me deja retomar. No me deja retomar y me dice a quién declaro, o sea, uno dirige en la media hora previa sus palabras a distintas personas, ¿no? O instituciones y tal. O sea, no me permite terminar de hablar. Esto no es un tema personal con Martín Lema, para nada. Yo con Martín Lema, tengo un buen relacionamiento, por distintos motivos en los de trabajo en los cuales me he vinculado, no he tenido problema de ningún tipo. No es un tema entre él y yo, pero para nada, ni es un tema que tiene que ver con situaciones que vivimos las mujeres de violencia y que están naturalizadas. Y por algo se matan tantas mujeres, porque hay algo que va naciendo de eso. Hay una raíz para esa violencia, pero no es que de un día para el otro se genera una violencia, es que alguien mata, hay una construcción cultural que hace que una sociedad tenga situaciones violentas y que muchas veces, y eso pasa en Uruguay, la gente no es consciente del machismo que hay en Uruguay. La gente es muy machista. En Uruguay sucede, o sea, lamento que pase. A veces, por ejemplo, los uruguayos piensan, bueno, voy a dar un ejemplo. Yo estaba en México y una de las situaciones de mayor violencia machista la vi entre un varón uruguayo hacia su mujer, que era mexicana. O sea, la vi de un uruguayo, o sea, para dar un ejemplo que siempre se dice México que es machista, que son todos machistas, que no sé qué, y yo estuve varias veces trabajando en México, ¿no? Y
y dentro de lo intrafamiliar, lo vi de un varón uruguayo hacia su esposa mexicana. Entonces... Pero ¿no consideras que en esa materia hemos dado pasos? Sí, pero ni que hablar que hemos dado pasos. Ni que hablar que hemos dado pasos como sociedad y que estamos trabajando y que hay una ley de violencia basada en género. Hemos dado pasos, pero creo que hemos dado pasos cortos. Nos falta empezar como un poquito a trotar en el tema. Después de esto que ocurrió ayer, ¿no te dan ganas de conversar con el presidente? En el día de hoy conversé. Ajá. Él me llamó para darme su visión acerca del tema, visión que no compartí, pero bien, en realidad él lo que terminó diciéndome fue que él era humano y que podía equivocarse como cualquier persona. Eso fue... ¿Pero te dijo que se equivocó ayer? Él no me dijo que se equivocó conmigo. Él lo que dijo es que él era humano y podía equivocarse. Que iba a revisar todas las cosas que sucedieron, porque también son segundos, ¿no? Uh-huh, claro. Que suceden las cosas, que iba a revisar todo, y que eso, terminó diciéndome eso, que él era humano y podía equivocarse. ¿Y vos qué pensás de esa llamada que te hizo? Bueno, él me hace esa llamada, me parece que... O sea que fue hace un rato, digamos. Sí, o sea... Yo en el día de hoy tuve varias entrevistas y arranqué porque me llamaron, estaba muy temprano, a las 7 y algo, en realidad estaba en mi casa y me llaman de una radio, y en esa radio me preguntan si Martín Lema me había llamado, si yo había hablado con él, luego eso. Y yo le dije, no, la verdad que no, yo después no hablé con él. Porque además fue una sesión muy larga y uno está como lejos del presidente, o sea, y más con todas estas cuestiones de los cuidados, es difícil, digamos. Sí, claro. Y yo les dije que él no me había llamado. Y bueno, después de eso, no sé si fue porque lo escuchó o por qué motivo, pero él me llama, yo en ese momento estaba en otra entrevista. Supongamos que Martín Lema se acostó ayer con la idea de llamarte hoy. Sí, puede ser. A las 7 de la mañana, no necesariamente te pudo haber llamado antes de las 7, a la hora que te llamaron de la radio. Sí, me llamó. Quiero decir que a lo mejor no fue necesario que te haya escuchado en radio para que te haya llamado. Después habló en esa radio, ¿no? Pero está. Pero bueno, me llamó y estuvimos hablando y Pero vos quedás satisfecha, digamos, un poco menos... No, yo no estoy enojada con Martín Lema, no tengo ningún problema. Este no es un tema personal entre Martín Lema y yo, no es un tema personal. Acá está que... Y lo que a mí me interesa recalcar es la violencia que se da, la violencia política que existe, y que los varones no la evidencian. Y esa violencia también está, o sea, por algo hay tan pocas mujeres en política, que eso también es una forma de violencia, o sea, es una forma de sacarnos es muy difícil para una mujer acceder a un cargo político, es muy difícil. Generalmente no son las mujeres las que lideran una lista, pero también esto es porque las mujeres no nos votamos entre nosotras. Eso sucede porque es una cuestión cultural. Uh-huh. Digo, es muy no hay un solo motivo por el cual se den estas cosas. Yo lo que quiero decirte es que, ya te digo, no es un tema personal entre él y yo. Es un tema de fondo que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con cosas que uno capaz tiene adentro y no se da cuenta que las tiene, y en determinadas situaciones se expresa. Y ese esquema cultural, ¿no? Esa plataforma cultural que hace que nos comportemos de tal o cual manera, está atravesada, además, pregunto, por tu condición de no solo mujer de la izquierda, mujer del Partido Comunista. ¿Sos del Partido Comunista tú? No soy. Pero estás elegida por la 1001, ¿no es cierto? Yo soy del Encuentro 18 de agosto.
Sí, pero los que te votaron, ¿a través de sí, qué lista? Pero me votaron, salí por la lista 1001. Bueno, o sea, un vínculo con los bolches tenés, porque si no... Sí. Mi padre era comunista. Bien, sí. Quiero decir, y por ende mujer de la oposición, ¿eso crees que juega algún rol en esto? O... Yo espero que no. Espero que un presidente sea... Pero y ya hay una trayectoria, vos hablabas, qué sé yo, cuando hablan tus colegas coloradas o blancas. Que... Es lo mismo. Ajá. No tienen que ver con el partido. No tienen que ver con el partido. Ayer mismo también hubo, curiosamente, otro episodio que de desencuentro entre el presidente y otra legisladora, ¿no? Sí, pero ahí era en otro momento sobre el tema de UPM. La posible interpelación, digamos. Sobre la posible interpelación. Digo, a esa altura era posible interpelación, ¿no? Sí. Que fue una sesión muy álgida, y que tuvo muchos insucesos, sucesos poco afortunados durante toda la sesión, en el cual, bueno, también con Susana Pereira, también con otros diputados. Justamente el presidente discutió con Susana Pereira, ¿no? Sí, con Susana Pereira, sí. Y le cortó el micrófono mientras ella estaba haciendo uso de la palabra. ¿En qué contexto y por qué motivo? Susana estaba argumentando sobre por qué, no recuerdo por qué era, por qué nosotros no votamos la urgencia con respecto a la interpelación de UPM. Sí, el público quizás no lo recuerda o no lo sabe. La moción de la interpelación, el Partido Nacional mocionó que la interpelación ocurriera ayer mismo, en el mismo momento en que se votó. Y nosotros, por un tema de responsabilidad, o sea, uno no puede preparar una interpelación de un momento para el otro, ¿no? O sea, eso es un trabajo, no es cualquier cosa llamar a sala a 4 ministros. No hay ninguna urgencia en ese tema. Sabemos que las urgencias del país hoy son otras, sanitarias, económicas, de todo tipo. No son que vengan 4 ministros a hablar de ese tema. 4 ministros que además están trabajando y puestos en otros temas. Tenemos la ley de urgente consideración que entra hoy el Senado. No obstante, la interpelación salió votada por unanimidad, tengo entendido. Claro, ¿no? Nosotros votamos la interpelación, ¿sí? No tenemos ningún problema con votar la interpelación. ¿Pero por qué la urgencia? ¿Por qué de un momento para el otro? Porque además es algo que no es usual. Uh-huh. No es usual, y era eso lo que le estaba diciendo Susana Pereira. Sí, aludía a la cortesía parlamentaria. Aludía a la cortesía parlamentaria y le estaba diciendo que ellos no podían de un momento para el otro definir eso sin que nosotros nos tomáramos un tiempo, pero tampoco le estábamos pidiendo 4 meses. O sea, y luego se votó que en el día de hoy se va a hacer esa interpelación a los 4 ministros. El miembro interpelante es alguien que integra el gobierno, además, ¿no? Claro, es decir, lo que vuelve una circunstancia todavía bien especial. Ahí hay un problema de fondo y es un problema entre ellos. Pero entre ellos que los dejan en un lugar relativamente incómodo ustedes, ¿no? No, incómodos a nosotros no. O sea, incómodos porque sí, porque nos dan como estos tortazos de los cuales nosotros no tenemos nada que ver. Pero, por ejemplo, ya hay una resolución a nivel de bancada del principal partido de la oposición acerca de qué hacer y dónde alinearse en esta interpelación. Nosotros, sabíamos que se iba a hacer una interpelación, no sabíamos exactamente cuándo, obviamente tenemos como determinadas posturas, pero nos agarra desde un momento que no estábamos preparados. Nosotros lo que planteamos, y por eso votamos a favor de la interpelación, es que nosotros como Frente Amplio no tenemos nada que ocultar con respecto a lo que es la transparencia en nuestra gestión, ¿no? Lo que sí, cuando vengan estos 4 ministros, le tenemos que preguntar sobre lo que está sucediendo ahora, ¿no? ¿Cuál fue el acuerdo que hizo el gobierno con UPM? Nosotros tenemos que pensar que el Partido Nacional
durante muchísimo tiempo denostó tremendamente lo que era UPM y el acuerdo y esto, y mágicamente, no sé, en un mes consiguieron que el acuerdo fuera fantástico, maravilloso. Sí, también hay otra circunstancia, y es que el miembro interpelante, el diputado Lust, que tiene una mirada muy crítica desde el arranque con este proyecto, de alguna manera ustedes como Frente Amplio no pueden, aunque de pronto ganas no falten, alinearse detrás de él, porque él está en contra de un proyecto que, en todo caso, si está a punto de nacer, es por la gestión del Frente Amplio cuando estaba en el gobierno. Claro, o sea, nosotros, por eso, hay una jugarreta ahí muy extraña. Obviamente, y eso de tirar, que fuera urgente, también era una cuestión como de humo. Bueno, recordemos, eso no salió incluso porque no tuvo votos suficientes, ya no los del Frente Amplio, la propia coalición de gobierno, ¿no? Sí. No estuvieron los votos para eso, y luego se votó para que fuera en el día de hoy a las 3 de la tarde. Se va a hacer el llamado a sala a los 4 ministros. Bien. Tengo muchas cosas más de las que hablar contigo, pero no lo voy a hacer hoy porque me comprometí, porque tenés compromisos en la Cámara y en la Maricoche, pero haría mal mi trabajo también si yo no te preguntara qué reflexión te merece, dónde estás ubicada política, emocionalmente en estos acontecimientos últimos. Hemos vivido unas últimas horas con muchísima violencia de todo tipo, ¿verdad? Que alguna, por obvias razones, ganaron mucho la atención mediática, otras bastante menos, pero que en todo caso componen un mapa de mucha violencia, ¿no es cierto? En el caso de los 3 militares asesinados, la justicia ya dio el primer paso en cuanto a encontrar al responsable. ¿Algún comentario acerca de eso? Sí, en la LUC, una de las cosas que se toma es que los policías retirados y los militares retirados tengan armas. Yo considero que esto los vulnera, porque los hace presos también de la posibilidad de que sean robados, porque ¿cuál es el valor del arma en sí mismo? O sea, ¿por qué? Porque tiene un valor de mercado, porque se vende por otro tipo de violencia. Yo creo que esto es que lamentablemente sucedió, lamento profundamente lo que sucedió con estos 3 marines. O sea, los mataron para robarle las 3 armas. Ese fue el motivo. O sea, una sociedad que tiene más armas no es una sociedad más tranquila, más segura, es una sociedad más violenta. Frente a ese argumento, el que surge en forma automática es, pero es el argumento que sale. Si no nos armamos los buenos, las armas solo las tienen los malos. ¿Y eso de quién es bueno, quién es malo? O sea, porque también una persona buena, persona, por eso yo también pondría ese límite. O sea, ¿qué es lo que te hace bueno o malo? Y no solamente eso, una persona que entra a tu casa a robarte, pasaría a ser el que está haciendo algo malo, pero ¿no? Por ejemplo, en el caso del medio rural, puede ser que alguien se quede parado con un auto en medio de la noche, entre al terreno, y está buscando, es un bueno, y vos estás con tu arma. No es necesariamente un malo, claro. Claro, vos estás con tu arma y disparás, y estaría avalado por esta ley, por la LUC, y te convertís en un malo vos, porque estás matando. O sea, hay una construcción del miedo a partir, es claro que tenemos un problema de inseguridad en Uruguay, como hay un problema de inseguridad en toda la sociedad, porque lo que yo estaba hablando de la violencia contra las mujeres tiene que ver con la inseguridad también, ¿no? Es un tema de inseguridad. Yo no voy a decir que no hay inseguridad en el Uruguay, sería sería loca, yo tuve contactos, estaría faltando a la verdad. He tenido contactos con la gente del Ministerio del Interior, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por temas vinculados a inseguridad,
incluso estoy en la Comisión de Seguridad y Convivencia, incluso estoy en la comisión que hace el seguimiento penitenciario. O sea, no son temas que a mí me son ajenos. Pero no es a través de tener armas, de tener un arma guardada en tu casa que te va a colocar en lugar de bueno, sino que tenemos que entender que esas armas, o sea, primero te las pueden robar, hay un mercado negro de armas. Justamente hay que controlar mucho más esas armas para que esos malos no tengan esas armas. Sí, lo de malo y bueno deliberadamente lo usé porque es obvio. El relato que se reproduce, ¿no? En síntesis, vos decís que lo ocurrido con la tragedia de los 3 integrantes de la Marina refuerza la idea de que estar armado no solo puede ayudar a que uno ejerza una injusticia en sí mismo, matando o hiriendo a alguien que no debe ser ni matado ni herido, o incluso ser uno mismo víctima por el bien arma y estar expuesto ante, porque una cosa ante el delincuente, digamos. Porque una cosa es un policía que está en ejercicio, digamos, está trabajando como policía, está en esa situación, obviamente tiene que tener un arma. Pero si vos sos un policía que estás en retiro, o sea, no tenés el mismo control, o sea, no hay un control, digamos, sobre esa situación, no estás tan amparado, o sea... Que estás menos entrenado, digamos, incluso... Primero estás menos entrenado, y obviamente no es lo mismo, porque vos estás en una situación hasta más relajada, porque estás en retiro, no estás cumpliendo con ese rol. Sí. No sé si me entiendo. Sí, entiendo. Y por ahí mirada. tenés un arma... Y sos mucho más vulnerable, capaz, o sea, sos más grande, por ahí tu físico tampoco te permite responder frente a esa situación. Sí, claro. Sin embargo, viste que este acontecimiento fue bien casi podríamos decir que al revés, porque se trataba de 3 jóvenes en actividad, eran 3, el asesino era uno solo, y aún así... No, es un crimen, pero además es un crimen muy raro, porque además, en este caso los conocía y tenía un vínculo con ellos, entonces fue así que los mata. O sea, no fue que fue un extraño. Entendido. Porque si hubiera sido un extraño, ellos hubieran respondido de forma rápida. Si no es que viene alguien, un amigo, no sé. Sí, alguien que conocen, obviamente. Este crimen fue un crimen, la verdad, muy triste, o sea, una situación muy fea que pasó y sobre la cual también se dijeron cosas, cada barbaridad se Por dijeron. Ejemplo, y yo no quiero dar nombres, pero se utilizaron... ¿Por qué? A ver, Vero. No, pero digo ejemplo, Vero porque todo el mundo te dice, ¿no? En tus Vero. Sí, Yo acabo de conocerte. Ejemplo, Vero, decime, ¿y por qué una diputada no habría dado nombres? Si no lo da una diputada, ¿quién lo va a dar? Sí. Por ejemplo, Sanguinetti, ¿no? Las palabras que, o sea, diciendo esto Cuando me hace recordar a los Tupamaros y no sé qué, o sea, haciendo comparaciones que no tenían nada que ver. Uno no puede, o sea, en el caso de Sanguinetti y también de otros senadores, pero en el caso de Sanguinetti, una persona que fue 2 veces presidente de la República, senador de la República, decir eso así tan livianamente. No se puede, hay que ser más responsable con la palabra, realmente, de verdad lo digo. Y o sea, uno cuando está, y lo digo en otras situaciones también, con muchos dichos de Manini, de Rivera Elgue, de Martín Lozano, con respecto a derechos humanos, hay que ser muy responsable con las cosas que uno dice. Por eso, si uno ve el texto que está en las redes y yo también lo grabé de mis palabras, no tiene ninguna palabra ni hiriente, ni mal educada, ni de ningún tipo, ni maliciosa contra nadie. Y falta la verdad. Eso es muy terrible. Uno no puede como político tergiversar lo que es la verdad y dar un discurso mentiroso. Eso es... Dos cosas en el Para mí final. la política, de verdad, es un acto de generosidad. Hay que ser una persona muy generosa para estar en política. Hay que descentrarse de uno mismo y pensar en las cosas de los demás. Bueno, cuidado porque muchas de las citas que tú hiciste y del compendio ideológico, filosófico que implican, en general se apoyan en que siempre son comentarios pensando en los demás, ¿no?
¿Cómo pensando en los demás? Bueno, cuando uno escucha esos comentarios, en realidad se sostienen en la idea de que piensan en los demás y que también son desde su mirada generosos para con otros, ¿no? Cuando yo respeto, mira, yo en mi condición de... Nadie dice soy un egoísta que pienso solo en mí y me importa lo mío, ¿no? Sí o no, porque a veces con las palabras y con las acciones uno lo está diciendo o lo está gritando. Yo desde la Comisión de Derechos Humanos, y lo digo, mucha gente me pregunta, bueno, vas a trabajar sobre el tema de derechos humanos del pasado reciente. Sí, obviamente, pero sería una persona muy egoísta si solamente trabajara mis propios temas, ¿no? Yo creo que hay que trabajar, por ejemplo, en derechos humanos, sobre todos los derechos de todas las personas, de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, de las personas mayores. Los derechos de las personas mayores son derechos que particularmente me parecen muy importantes y que no se tienen en cuenta en este país. Son muy ninguneadas también las personas mayores. Bueno, aprovecho ya que estoy frente a una representante nacional de recordar que los ciudadanos más maltratados en el Uruguay son los niños, ¿no? El porcentaje de... Lo digo todos los días, a los oyentes los debo tener aburridos. Sí, ya, de los niños, de los niños también. La pobreza en Uruguay está concentrada en los niños, ¿no? Incluso la violencia a nivel... la violencia sexista, la violencia patriarcal que se ejerce del hombre hacia la mujer, siempre, en cualquier caso, incluye una violencia implícita a los niños, ¿no? Porque un hombre que destrata a su mamá, a su esposa, está generando ya ese solo hecho, ¿no? Ni hablemos cuando la violencia va a derecha a los gurises, ¿no? Quiero decir, ya ese solo hecho implica que esos niños la están pasando muy mal, ¿no? Y lo digo porque el Uruguay sigue exhibiendo niveles de pobreza entre los niños inadmisibles. Y el Uruguay acaba de ser gobernado también por la izquierda en ese sentido, ¿no? Sí. Y aún ese sigue luciendo como un vergonzoso debe en la República, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros en 2004, cuando tomamos el país, en el cual había una verdadera urgencia, que fue cuando se creó el Ministerio de Desarrollo, 2005, perdón, cuando se armó el Ministerio de Desarrollo Social, se tomaron medidas porque había niños que estaban comiendo pasto. Hoy eso no sucede. También hoy estamos frente a una situación sanitaria y económica que hace que gente que estaba en una situación vulnerable ahora esté mucho más vulnerable. Y para nosotros, desde la bancada del Frente Amplio, eso es una urgencia y por eso presentamos una batería de proyectos que tenían que ver con eso. Y por eso decimos que la ley de urgente consideración es una ley totalmente inoportuna en ese sentido, porque no es urgente, porque las cosas que toma no son las verdaderas urgencias del país. Y a propósito, para terminar, incluso se va a poder ver por las redes, lo que me parece fantástico que todo el público pueda ver, en la Cámara Alta esa discusión que ha arrojado, bueno, una serie de síntesis políticas, ¿no? Entre ellas con mucho acuerdo por parte de la bancada del Frente Amplio a propósito de un buen número de artículos. Hay una discusión si es más o menos de la mitad, me parece una discusión menor en todo caso, ¿no? Pero sí un gran número. Desde el punto de vista estrictamente político y de funcionamiento político, cuando venga a tu Cámara, la Cámara Baja, ¿esos acuerdos se mantienen o se abre de vuelta el paquete para ser rediscutido? Mira, yo estoy en la comisión también que va a discutir la LUC. Estoy hasta acá en la comisión. Y bueno, obviamente, digo, los puntos que por suerte el Frente Amplio trabajó mucho. Destaco el trabajo de Carolina Cose, por ejemplo, en todo el tema de Antel, y que se ha podido... A ella es a quien vas a votar para la intendencia, ¿no? Sí. Pero lo destaco por todo el trabajo que hizo para echar luz sobre el tema de Antel
y que muchos muchos artículos se han modificado, ese específicamente y otros. O sea, el Frente Amplio hizo una lucha, dio una batalla en la comisión para que... El partido de gobierno dice que no han hecho nada de eso, simplemente que se pasó para otra ley que se va a discutir en otro momento. Bueno, está, pero lo sacaron. Así que, y bueno, daremos la batalla también en diputados, a ver qué conseguimos. Bueno, te dejo así vas hasta allá. Sí. Bueno, te agradezco. Que no llegues tarde y dices, me detuvo camino en el camino. En el camino me detuvo camino. Gracias, Verónica, por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno. Ya volvemos con La Mañana en Camino.